Muy bien, muy buenas noches a todos, a todas. Quisiera, además de saludarlos, a través de este video presentar uno de los temas que, según la videoconferencia que teníamos programada para esta semana, desarrollaríamos. ¿Cómo lo es? Un análisis de los relatos de la infancia. Cuando nos referimos a los relatos de la infancia, estamos hablando particularmente de los textos contenidos en los evangelios de Mateo y de Lucas, que narran un poco los relatos del nacimiento más que de la infancia, para ser más concretos, para ser más específicos. Los dos relatos del nacimiento de Jesús. Hacer una crítica en el sentido positivo, no peyorativo, de estos textos, es decir, analizarlos de una manera a la luz de la crítica histórica, a eso nos referimos con crítica, resulta bastante complejo. Y resulta bastante complejo por la fuerza emocional que tienen para nosotros. Son relatos que marcan la Navidad, el tiempo de la Natividad, que para muchas personas, no para todas, pero para la gran mayoría, implica una profunda alegría y evoca sentimientos de la infancia de cada uno, de cada una. Lo difícil para nosotros en este sentido es diferenciar entre dos géneros literarios distintos. Estamos hablando de historia en el sentido de una historiografía moderna o estamos hablando de un relato teológico, como hemos visto en la lectura de Rafael Aguirre que hicimos en la sesión tras anterior, así como hemos empezado a estudiar con Carmen Bernabé y también con Antonio Piñero algunos elementos del Jesús histórico. Es evidente entonces que los relatos que vamos a analizar se enmarcan dentro de la narración más amplia de cada evangelio. Es decir, los dos relatos de los capítulos 1-2 de Mateo y 1-2 de Lucas son una puerta de entrada a la teología y a la enseñanza de cada uno de los dos evangelios. Se configuran a la luz de ellos y no podemos verlos como textos aislados. Cuando nos enfrentamos a los relatos del nacimiento de Jesús, y aquí viene tal vez la parte más fuerte que trataré de explicar de una manera pausada, cuando nos enfrentamos a los relatos del nacimiento de Jesús y todos aquellos que rodean este suceso, estamos delante de una parábola más que de historia en el sentido moderno. Si ya de por sí los textos de los evangelios no son historia en el sentido moderno porque no son una biografía de Jesús, nada más nos narran fragmentos de la vida pública de Jesús, de su predicación, de sus acciones y todo en función de la comunidad eclesial para la cual se está escribiendo, son textos que no son históricos en el sentido de una narración periodística como lo entenderíamos nosotros hoy, sino que más bien son historia, una narración teológica que tiene un fundamento y una base en la historia. No estamos diciendo, por ende, que sea todo una construcción literaria. Son relatos que tienen su base en la historia, pero que tienen una finalidad de fe, una finalidad catequética, como decía Aguirre en la lectura de Hechos de Evangelios Sinópticos y Hechos de los Apóstoles. En este caso, vamos más allá. Los relatos de la infancia efectivamente sí son una construcción literaria. No tenemos ningún asidero histórico para demostrar que tengan una base en la historia como otros relatos de los evangelios que sí tienen una base histórica evidente. En este caso no. Estamos hablando de parábolas, no de historia. Se trata de prólogos que releen la misión de Jesús en función de cada comunidad para la cual está siendo escrita. Si nos fijamos bien, y voy a argumentar a partir de aquí, porque la pregunta siempre es, bueno, entonces eso es mentira, entonces no es verdad, y habría que considerar que estamos entendiendo por verdad y por mentira en estos relatos. Si nos fijamos bien, tenemos 4 versiones del Evangelio conocidas como canónicas, es decir, que están dentro de la Biblia. Estas 4 versiones son las más antiguas y cercanas, por ende, a la vida de Jesús. De las 4 versiones, solamente 2 de ellas, Mateo y Lucas, poseen una narración de la Natividad.
Marcos, el escrito más antiguo, y Juan, el evangelio más tardío, no reconocen ni insinúan nada de los acontecimientos descritos por Mateo y Lucas en estas partes. También es interesante que en ninguno de los más antiguos escritos neotestamentarios, me refiero a las cartas de Pablo, se encuentre referencia alguna al modo del nacimiento de Jesús. Solamente en Gálatas 4:5 se hace la mención de Jesús nacido de mujer. Es evidente en la retórica paulina que no parece importarle mucho la vida pública de Jesús, menos aún su nacimiento. Pablo se centra en la muerte y en la resurrección de manera exclusiva. De estos puntos podemos extraer dos consecuencias poco consideradas pero aceptadas por los expertos hoy. Y aquí me baso en las conclusiones de Raymond Edward Brown en su libro El nacimiento del Mesías y en los textos de John Dominic Crossan, de Marcus Borg, también de John Mayer. Los relatos del nacimiento de Jesús no fueron de fundamental importancia para el cristianismo primitivo. Si no están en la mayoría de los textos cristianos primitivos, no eran de importancia, al menos para la mayoría. Y dos, si en los escritos cristianos más antiguos no aparecen referencias a un nacimiento especial, es porque dichos relatos no existían todavía o estaban apenas conformándose. Y esto es un poco complejo en el proceso de la crítica histórica, pero es algo que la mayoría de los investigadores creyentes y agnósticos están de acuerdo en este punto. El lector agudo se dará cuenta al tomar los primeros dos capítulos de Mateo y los primeros dos capítulos de Lucas que tienen enfrente textos diametralmente opuestos e inclusive contradictorios en muchos aspectos. Son demasiado notorias las diferencias, como para dejarlas pasar por alto, tal y como lo hace la tradición del pesebre navideño, donde combinamos los dos relatos sin darnos cuenta. Esto sin desacreditar el valor religioso que tiene esta festividad y esta tradición. Estamos en una crítica histórica del texto, ¿verdad? Entonces eso hay que recordarlo. Enumeremos algunos datos. Primero, en Mateo leemos que Jesús nace en Belén de Judea sin que sus padres tengan que trasladarse allí. Por ende, quiere decir que ya vivían ahí. Si lo buscan en Mateo no hay ningún traslado ni ninguna forma de buscar una posada como en Lucas. Porque en Lucas, en cambio, se nos dice que vivían en Nazaret, pero que por un censo de Quirino tuvieron que trasladarse para que José se pudiera empadronar en su ciudad natal. En ese ínterin, en ese espacio, en ese traslado nació Jesús. Esto es una primera contradicción. Una segunda, Mateo deja claro que como José y María vivían en Belén, Jesús nace y permanece en su casa. El término griego que usa es oikia, del griego oikos, casa. En Mateo Jesús nace en su casa, no en un pesebre. Donde allí lo encuentran los magos. Estamos hablando de Mateo 2:11. Lucas, por el contrario, por esta situación que lo muestra migrando hacia la zona de Belén, es quien nos relata el nacimiento en un pesebre, que la palabra griega para decirle es fatne, o traducido en nuestro idioma, en nuestros conceptos, es la batea donde comen los animales del establo, Lucas 2:7. Una segunda contradicción. Vamos entonces por una tercera. En Mateo, a Jesús lo visitan magos de Oriente. En Lucas, lo visitan pastores. Una cuarta contradicción. En Mateo, los padres de Jesús tienen que huir a Egipto por miedo al instinto asesino de Herodes. Luego de su muerte, de la muerte de Herodes, regresan a Israel, pero se instalan en Nazaret. En Lucas, simplemente regresan a su hogar, Nazaret, después del censo. Podemos ver las diferencias evidentes. Creemos que con estos detalles fundamentamos lo que proponemos. Los dos relatos de la infancia son parábolas, y ya vamos a entender qué es esto de parábola con un valor profundo. Son una ouverture, como se dice el término, de una obra grande.
de teatro, de un desarrollo histórico y teológico que va a ser a partir de los capítulos terceros en los respectivos evangelios del ministerio público de Jesús. No decimos que sean fábulas sin valor. Ojo aquí, porque cualquiera en estos minutos que he hablado se podría desilusionar. No estoy diciendo que sean fábulas sin valor y la mayoría de los autores no lo consideran así, porque a veces cuando decimos una historia, un relato, lo entendemos de una manera negativa, sino que más bien son relatos con una profunda carga simbólica y con una intención teológica y social. En el momento de su redacción, la objetividad, como lo vemos nosotros occidentales del siglo XXI, de los hechos narrados, no era lo importante, fuese creída o no, porque el interés hermenéutico se centraba en su significado. Como una buena parábola debe ser, es decir, un relato que tiene personajes, que tiene un desarrollo de una historia interna y que tiene que llevar una conclusión, a una moraleja o a una enseñanza de vida, la realidad histórica de una parábola no es lo que importa, sino el contenido del discurso, la moraleja, como les estoy diciendo. Jesús hablaba en parábolas. Era un género conocido en el antiguo Israel y Jesús lo empleaba dándole un significado muy concreto a la vida cotidiana. El buen samaritano, el hijo pródigo, el grano de mostaza, entre otras. Tienen importancia y son veraces, aun cuando sean historias no históricas, en el sentido de la historiografía. Porque una parábola no depende de la historicidad. Nadie se le ocurriría ir a preguntarle a Jesús, después de narrar la historia del hijo pródigo, que le diera la dirección de dónde vive el hijo pródigo para ir a interrogarlo. Evidentemente, los que están escuchando el relato de Jesús entienden que es una manera metafórica de hablar y de explicar cómo es el amor de Dios, hasta qué puntos llega. La finalidad de la parábola no está en la constatación empírica, sino más bien en su contenido. Al analizar cada una de estas dos parábolas, entonces la de Mateo y la de Lucas, vamos a ver el valor que tuvieron para el cristianismo primitivo y que tienen para nosotros hoy. Se trata de parábolas con fuerte crítica social, se trata de oberturas, como les digo, que resumen una gran obra, en ese sentido del francés ouverture, que es un resumen de un desarrollo grande, de una obra grande, y en este caso que es el mensaje de Jesús, el evangelio contenido en los dos textos, ¿verdad? Mateo, y aquí les invito a que tomen su Biblia y que puedan leer un poco el capítulo 1, versículos, vamos a ver, del 1 al 25 está la genealogía. Les invito a que puedan leerlo un poco y leer el capítulo 2 también. Al iniciar su evangelio con esta genealogía, Mateo desarrolla 3 series de 14 generaciones. Número que a veces no es exacto dependiendo de las traducciones, pero lo que interesa aquí es explicar que Jesús es un verdadero judío, pues procede de Abraham a través de la dinastía real de Israel. Es decir, es descendiente de David. La razón de esto último es porque se comprende a Jesús como Mesías, plenitud de la historia de la salvación. Hablamos de una soteriología, de un camino de salvación que ha llegado a su cumplimiento, pues las 4 mujeres fundadoras de la estirpe, los versículos 3, 5 y 6, no son judías, son extranjeras, cosa que no debe de extrañarnos porque el giro de la salvación a los paganos en el Evangelio de Mateo es un tema clave, un tema que está presente, pero ¿cuál es la idea teológica que mueve al evangelista a escribir una serie de nombres casi como un prólogo? Podríamos preguntarnos. Tal vez estamos frente a una idea fundamental en la fe cristiana. Jesús es una figura humana, histórica, concreta,
Lo decía uno de los padres de la iglesia, San Ireneo de León: Jesús sigue siendo el hombre afable y humilde, cuando hacía comentarios precisamente de este prólogo del evangelista Mateo. El nacimiento de Jesús, tal y como es narrado en el primer evangelio, los versículos siguientes, nos recuerda algunos puntos claves. José como ejemplo de justicia, Jesús como verdadero Dios, pues nace del Espíritu, y como profundamente cercano a nosotros y nosotras por su humanidad. Y el significado de su nombre, llamándole a Jesús Yeshua, como en algún momento han escuchado ustedes: Yahvé ayuda, Yahvé salva, el Señor ayuda, el Señor salva, una presencia cercana del Emmanuel, que también es citado del Dios con nosotros. El hecho de que María estuviera desposada, comprometida con José, ya presenta un ligamen jurídico según las tradiciones judías, mas no un matrimonio consumado. Inmediatamente al presentar el embarazo de María, el evangelista explica cómo el niño que nace proviene directamente de la generación divina. Es el Espíritu el que fecunda el vientre de María. Se muestra como algo evidente que en un compromiso de matrimonio en una sociedad altamente patriarcal, un embarazo previo a la unión conyugal era algo inaceptable. Las rupturas de los conceptos sociales de la mujer como principio del hogar y pertenencia del patriarca de la casa se rompían en estos códigos, ¿verdad? Estamos hablando de una sociedad patriarcal profundamente. Por esto, la justicia o la rectitud de José radica en que no difamó a María con un proceso de divorcio. Todo gracias a la intervención de Dios en un sueño, que es el lugar clásico para las revelaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Además de un José que interpreta sueños, ya tenemos ejemplos en el Génesis. La finalidad fundamental del relato de Mateo se centra en el versículo 21. La imposición del nombre, que ya hemos mencionado. Jesús es el Emmanuel, tal y como el relato de Isaías nos explica que Mateo está pensando en este texto, porque no se trata de una magnitud del pasado, sino que Él es quien acompaña y sostiene a la comunidad todavía hoy. Es el Dios con nosotros, porque así como empieza llamándole Emmanuel, Dios con nosotros, en los primeros capítulos, en el último capítulo, en Mateo 28:20, en el momento en que Jesús está ascendiendo al cielo, dice que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el Dios con nosotros que está con nosotros todo el tiempo. Esa es una idea, una inclusión grande que en el texto del evangelista Mateo está presente, recordando ese Dios accesible. Teológicamente podemos decir que la Navidad va de la venida al presente de Jesús, que vino hace mucho al pasado. Él está presente en la historia humana siempre. Y precisamente el contenido del nacimiento de Jesús, de esta Navidad, implica tomar conciencia de esta función sacramental de el presente, dirigirse al pasado y hacernos parte de ese pasado único e irrepetible. El Evangelio de Mateo resulta, como ustedes pueden ver ya en el capítulo 2, ser un texto judeocristiano, pero con una apertura a los paganos. El texto de la visita de los magos de Oriente desde la antigüedad cristiana ha sido interpretado como el reconocimiento de Jesucristo Dios por parte de los pueblos paganos. Se trata de una apertura al reconocer que la salvación traída al mundo en Jesús es ofrecida a todos los pueblos. Después del nacimiento de Jesús se presentan entonces unos magos. El término empleado, magoi, por el evangelista hace alusión a un sacerdote o un astrólogo de las regiones orientales como Persia o toda la zona de Mesopotamia. En ningún momento se afirma que son reyes. Tampoco se dice cuántos eran. Simplemente se sabe que son extranjeros y por eso preguntan por el rey de los judíos. A pesar de que la tradición judeocristiana condene enérgicamente la magia como un elemento idolátrico, aquí se quiere destacar la piedad destinada a postrarse ante Jesús. Una estrella les guía, tal vez un signo de la divinidad, ya que en la Biblia todos los astros, por ubicarse en el cielo, participan de la grandeza de Dios. El símbolo presente aquí es la luz,
que ilumina el sendero hacia el encuentro con el verdadero Dios. Toda esta situación genera polémica en Herodes, y dice el texto que toda Jerusalén con él, ya que el poder dominante busca resguardarse ante cualquier amenaza. El rey humilde recién nacido pone a temblar al tirano cruel, que impone su justicia por medio de la violencia, así como sucederá al final de su vida en la crucifixión. Al llegar a Belén, los magos encuentran en la casa al niño y a su madre, e inmediatamente le adoran. En griego, el verbo adorar, el verbo postrarse aquí, designa una postración rostro en tierra. La misma actitud que los discípulos evidenciarán cuando le vean resucitado. Luego le ofrecen regalos, oro, el metal precioso importante, que según la interpretación tradicional es signo de realeza, el incienso, signo de la divinidad por la utilización en el culto, y la mirra, signo de humanidad por el empleo de este ungüento en los cadáveres. Todos los obsequios son muy costosos, traídos de regiones lejanas para el rey de los judíos. A nivel teológico, la idea de Herodes, que trata de disfrazarse falsamente para ir a adorar al niño, engañando a los magos de primera entrada, se ve truncada, porque la acción directa de Dios, otra vez en un sueño, ¿verdad? Vean que es una narración profundamente utilizando métodos de análisis judío, de análisis de interpretación de la lírica israelita, hace que su plan, hace que en un sueño, hace que Dios se presente allí y que el plan de muerte que pretenda dar, como les digo, se trunque. Históricamente no es plausible que el hecho del asesinato de los inocentes se diera porque hubiese quedado registro por los historiadores del imperio y Herodes, un personaje conocido, atestiguado por Josefo y por otros, hubiese tenido graves problemas ante esto. Sin embargo, la importancia aquí del relato es entender este texto como una parábola del Antiguo Testamento. Es decir, y vamos a ir concluyendo con Mateo en este punto, vamos a atar cabos, a unir cosas. Este relato que hemos releído es una parábola de Jesús como un nuevo Moisés, como un nuevo Moshe, un nuevo liberador en este sentido. Vamos a mencionarlo. El paralelismo entre Moisés y Jesús que el evangelista quiso proponer queda evidenciado en Mateo. Mateo es un autor de tradición posiblemente judía que escribe para una comunidad de la diáspora, es decir, fuera de Palestina. En esta comunidad la mayoría conoce bien los relatos del Antiguo Testamento y se entiende por qué iniciarse el Evangelio diciendo que Jesús es hijo de David e hijo de Abraham, es decir, un israelita. En el primer relato del Evangelio, Jesús nace en condiciones de persecución, condiciones que son evidencia del contexto del Éxodo, también un momento adverso. José, su padre, luego de enterarse del embarazo de la mujer desposada para él y tratar de repudiarla, recibe en sueños la aparición del ángel del Señor, expresión veterotestamentaria para designar la presencia de Yahvé, que le pide no despreciarla. Pero por el mismo medio de los sueños, el ángel del Señor le avisa de la inminente violencia de Herodes para que puedan huir a Egipto. En el libro del Génesis, uno de los grandes héroes de Israel, como lo hemos mencionado, hijo de Jacob, es José, el intérprete de los sueños que se convirtió en la mano derecha del faraón. La profecía presente en Mateo 1:23, que cita el texto de Isaías 7:14 del Emmanuel, del Dios con nosotros, y de la virginidad, es digna de una mención especial aquí. Cuando Mateo cita explícitamente a Isaías, no lo hace entendiendo la profecía como una predicción. El texto original de Isaías, el texto hebreo, se centra en el anuncio gozoso de los acontecimientos próximos, el nacimiento de un verdadero rey que brindará justicia, estoy en Isaías, ¿verdad?, en contra de la incompetencia de Acaz, estamos en el siglo VIII antes de Cristo, y será ese nuevo rey que venga a sustituir a Acaz, será un verdadero Dios con nosotros, un Emmanuel, que significa literalmente Dios esté contigo, y un suplicante
en medio de las situaciones de abandono, porque Dios esperamos que esté con nosotros. El texto hebreo original aquí en 7:14 tampoco habla del nacimiento virginal en el sentido estricto. La palabra que utiliza para decir, cuando Mateo menciona la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, la palabra que el texto de Isaías usa para decir que Mateo ha traducido virgen, no es virgen, sino es doncella, que en hebreo es alma. Alma es doncella, no virgen. Pero, ¿por qué Mateo utiliza el término partenos, que es literalmente virgen? Es muy posible que Mateo esté leyendo la Biblia, pero la Biblia griega, la traducción de los 70, que sí utiliza el término virgen, el término partenos. La perícopa de los Reyes Magos también hace una relectura del Antiguo Testamento. Si leemos Isaías en el capítulo 60, sus primeros 6 versículos, se presenta que el pueblo de Israel, viviendo la libertad luego del exilio, trata de ampliar los horizontes de su Dios. Yahvé no es solo Señor de Israel, sino de todas las naciones, que le traen regalos para honrarle. Jesús es alabado como cumplimiento de la profecía en que Israel será centro de las naciones. Y la parábola fundamental en este relato, como les decía, es la de Jesús como nuevo Moisés. Todos los versículos del capítulo 2 dejan entrever lo que el evangelista estaba pensando. Jesús es amenazado por la violencia desde su nacimiento. Herodes no quiere perder poder de ninguna manera, y cuando es avisado que el rey de los judíos ha nacido, siente miedo. Manipular a los magos para poder conocer la situación del menor. No obstante, su plan falla. Así pues, con su poder asesino manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Pero Jesús huye por el desierto a Egipto, donde se ve refugiado hasta que puede regresar a su tierra. Se trata de una poderosa alegoría de Moisés. El mismo Moisés corre peligro desde el momento de nacer, pues el faraón manda matar a todos los niños hebreos. Al crecer Moisés y ver la opresión que sufría su pueblo, en uno de sus hermanos asesina a un egipcio y huye por el desierto de Egipto, hasta que puede regresar para liberar a los suyos. El paralelismo aquí es bastante evidente. En Mateo entonces encontramos una contextualización a su obra que se repetirá en el Evangelio, pues hay 5 grandes discursos y en el inicial Jesús se presenta hablando desde el monte, en el famoso Sermón de la Montaña, toma la palabra, se sienta, habla como un maestro que enseña en 5 grandes discursos, como son 5 grandes textos los que componen la Torá judía, y Jesús es quien explica entonces e interpreta la Torá. Ahora es un Jesús como un nuevo Moisés en todo el Evangelio de Mateo. El caso de Lucas, que abordaremos ahora, es distinto. La comunidad lucana es una comunidad no judeocristiana, sino más bien helenista, una comunidad proveniente del mundo gentilo o pagano, es decir, no judío en nuestra terminología. Lucas, por lo tanto, tiene que adecuar su narración a otro escenario. La narración de Lucas del nacimiento de Jesús es un tanto, digamos, menos llena de imágenes, llena de recovecos y conflictos que la de Mateo, pero sí tiene también simbología. Tal vez el afán de Lucas como historiador helenista, como una persona que trata de ubicar las cosas en el tiempo, con acontecimientos, hace que esta historia sea menos lacónica, ¿verdad? Como les decía. Ya desde los primeros 2 versículos se nos trata de ubicar con el famoso censo de Quirino, que no tiene mucho valor histórico, hay que decirlo, porque alguien puede decir, bueno, pero el censo de Quirino nos da un dato de más o menos la época en que Jesús nació. Pero Jesús probablemente al nacer, según los desarrollos históricos que ustedes pudieron leer y ver en el primer documental de Piñero y de otros textos, Jesús no nace en el año 1 como generalmente lo tenemos pensado, sino que por un error de calendario tenemos
clara constatación actualmente de que Herodes el Grande, bajo el reinado del cual nació Jesús, no murió en el año 1, o su época de reinado no fue en el año 1, sino que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Jesús tuvo que haber nacido entonces antes de la muerte de ese Herodes, porque fue bajo su reino que él nació. Por lo tanto, hay un ligero error en el calendario de que elaboró Dionisio el Exiguo, se equivocó y Jesús nace más o menos en el año 4 antes de Cristo al 6 antes de Cristo en ese lapso. Suena curioso decirlo, ¿verdad? Pero Cristo nace en el año 6 o 4 antes de Cristo. Pero es un mínimo error que hay en el calendario. No podríamos acusar a Dionisio el Exiguo que en los años 500, haciendo un calendario nuevo sin ninguna de las herramientas tecnológicas que tenemos nosotros, se haya equivocado por unos 4 a 6 años, ¿verdad? Más bien fue un trabajo extraordinario. Pero, ¿por qué me dirigí hacia eso? En el caso del censo de Quirino, porque Lucas nos dice que es el censo de Quirino el que hace que José se mueva hacia Belén para empadronarse. Pero resulta que el censo de Quirino sí ocurrió, pero ocurrió hasta el año 6 después de Cristo. O sea que el Jesús histórico, el nacimiento de Jesús, aconteció alrededor de 10 a 12 años antes. Jesús ya tenía 10 o 12 años para cuando Lucas dice que se dio el censo de Quirino, que es el acontecimiento que hace pensar que Jesús nació en Belén. Lo que estamos viendo aquí, quiero decir, es que Lucas está acomodando un acontecimiento histórico para darle carne y para darle fuerza a su argumento del nacimiento en Belén, aunque no haya sido así. Él está falseando la historia en función de su teología, ¿verdad? Y alguien podría decir qué mentiroso, qué barbaridad, está eliminando cosas. En la historia del mundo helenista esto era normal. Esto forma parte del género de la historiografía griega, de la historiografía helenista y también de la historiografía medio oriental antigua. Entonces, este empadronamiento en la ciudad de Belén nos ubica en el nacimiento de Jesús, que se da entonces en una situación un tanto atropellada, ¿verdad? Un tanto no esperada. Pero lo curioso aquí es que el emperador de ese momento, Octavio, el personaje más poderoso del mundo conocido en ese momento, Octavio se hará llamar a sí mismo posteriormente Augusto, que significa el divino, el divinizado, el hijo de Apolo, según su concepción. Y empieza el culto al emperador por estas épocas, centradas profundamente en Octavio Augusto, ¿verdad? El personaje más poderoso del mundo conocido entonces sirve al plan de Dios convocando un censo que provoca el traslado de María y José al sur de Judea para que se cumpla la profecía del nacimiento en Belén, o al menos su descendencia mesiánica. El nacimiento de Jesús, el hecho de que le envolvieran en pañales y su colocación en un pesebre no evocan una pobreza extrema como siempre hemos interpretado, y aquí vamos a romper una idea también. No es un símbolo de pobreza extrema, aunque sí es un símbolo de desamparo, ciertamente, sino más bien de una situación peculiar debido a las circunstancias del censo. Los pañales son signo de un esmerado cuidado. Lo podemos ver en textos de la sabiduría, por ejemplo, el texto de Sabiduría 7.4, un texto epigráfico, pseudoepigráfico, y el pesebre, un signo del sustento divino, según nos explica Raymond Brown. ¿Por qué estas imágenes y no otras? Si nos dirigimos otra vez a los textos favoritos de los evangelistas, Isaías es uno de ellos y en Lucas estará presente, lo primero que Jesús lee y dice en la sinagoga, Isaías. Al leer Isaías 1.3 podemos comprender qué tenía Lucas en mente. Dice Isaías 1.3, el buey conoce a su amo y el asno conoce el pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce, mi pueblo no recapacita sobre mí. Si seguimos adentrándonos en el Evangelio, podemos enlazar con el citado texto de Isaías, pues los primeros que vienen a ver al niño en el pesebre son los pastores, que al encontrarse este gran suceso comienzan a alabar a Dios. Es decir, el pueblo de Dios conoce el pesebre de su Señor, contrario a lo que pasaba en el Antiguo Testamento, narrado en Isaías, donde no se le conocía.
Una anunciación por parte de ángeles es la que desborda la alegría en el relato. La luz del nacimiento cubre toda la región. Una luz que opaca las fuerzas de aquellos que se quieren comparar con Dios. La crítica aquí es bastante fuerte. Los ángeles anuncian que quien ha nacido es Cristo, el Señor, el Salvador, aquel que con la gloria de Dios trae paz a la tierra. Para la época de la redacción de los evangelios y las décadas previas, el emperador Octavio era literalmente adorado como el hijo del dios Apolo, Augusto, y por su desempeño político se ganó los epítetos, se le decía continuamente a Augusto, se le decía el Señor, el Salvador, Kyrios, Soter, además de ser considerado un pacificador porque con su guerra, con su violencia trajo la paz a Roma, la Pax Augusta o la Pax Romana que hemos escuchado en los libros de historia. El evangelista intenta decirnos que ninguno de esos títulos le pertenecen al emperador. Es un signo de violencia y poderío, sino a Jesús que trae la salvación a los seres humanos, haciéndose uno de nosotros. La luz en las tinieblas es fundamental para la liturgia judeocristiana de las iglesias que celebran la Natividad. La luz como signo es fundamental y la fiesta de la Natividad, de la Navidad, no es la excepción. Jesús nace en las tinieblas más profundas en medio de la noche del solsticio de invierno, es decir, del momento en que en los países donde existen 4 estaciones, la luz es menor, el día dura menos y la oscuridad prevalece, cercano al 25 de diciembre en el hemisferio norte. No se trata de un tiempo histórico, sino de un tiempo teológico. Es un simbolismo que transmite perfectamente la luz que emana de la encarnación como categoría teológica. La narración del Evangelio comienza con la inmediata reacción de los pastores después del anuncio angélico. Ellos, como auténticos discípulos de Jesús, incluso sin haberlo conocido, van con una gran confianza en lo que Dios les ha comunicado mediante sus mensajeros. Al llegar, se encontraron con el icono clásico, el niño en el pesebre. Este encuentro esperanzador les cambia la vida. En instantes anuncian todo lo que han visto y todos los que les oían se admiraban, dice el texto, como los que vieron al Bautista y escucharon su mensaje de salvación también, que al verlo se admiraban por lo que oían. Los recuerdos que María guardaba en su interior son signos de la esperanza cristiana. Son profundizados por la discípula primera de Jesús en el Evangelio, porque es aquella que oye la palabra de Dios y la guarda, la lleva en su corazón, la cumple, como lo vemos en Lucas 11:28. Atando cabos, y para ir cerrando aquí otra vez esta parábola de Jesús. Si en Mateo la parábola era Jesús como nuevo Moisés, en Lucas la parábola es Jesús como verdadero Señor. No hemos comentado, para poder entenderlo, textos que son utilizados en la liturgia de las iglesias históricas, particularmente de la Iglesia Católica Romana, en la liturgia de las horas. El Benedictus, que es el canto bendito sea el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo, en Lucas, el Magnificat, el canto de María, y el Nunc Dimittis de Simeón, ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Estos 3 textos, Benedictus, Magnificat y Nunc Dimittis, porque el tema de la fuerza liberadora de Dios está presente en los 3. En Lucas, una comunidad de la diáspora, una comunidad helenista, marginal al inicio del movimiento cristiano, porque el judeocristianismo palestinense se imponía. En estas comunidades el tema del amor preferente de Dios por los que sufren y son pobres o viven una condición de exclusión social o son extranjeros es fundamental también. Y por eso los pastores, una clase campesina de las más marginadas, de los sectores más maltratados, son quienes llegan a ver al niño. Son los humildes y los hambrientos del Magnificat los que llegan a ver al niño. El comienzo del pueblo santo, de la promesa de Dios, está presente en el Benedictus de el esposo de Isabel y es realizada en el Nunc Dimittis porque ahora ha visto la salvación Simeón.
el relato de Lucas del nacimiento deja claro que el emperador Augusto, el más poderoso de su época, no es, a pesar de que siempre se le diga Hijo de Dios, Señor, Salvador y Pacificador, no es ni Hijo de Dios, ni Señor, ni Pacificador. No es aquel que trae la paz, porque todos estos atributos son los atributos del poder homicida que no ponen fin a la guerra, que como se ve en la historia posterior de esta época del imperio, sino que más bien alimentan el círculo de la violencia, donde los conquistados son los que más sufren. Lucas trata de invertir un poco la historia y considerar que esa no es la verdadera paz, sino que la verdadera paz nace más bien de la sencillez del niño en el pesebre. La crítica social que el evangelista desarrolla es bastante fuerte. El reino que Jesús trae es diferente. Él es el verdadero Hijo de Dios, es el verdadero Salvador, es el verdadero Señor y quien trae paz, porque su nacimiento es el comienzo de los cambios, no solo en el corazón de las personas, sino particularmente un cambio social, un cambio político, un cambio fuerte desde su encarnación. Implica entonces estos relatos la humanización del ser humano, los relatos de la Navidad y el misterio teológico que encierra va a que el ser humano, al ver que Dios se hace hombre, el ser humano debe hacerse cada día más humano, hacerse cada día más cercano, como lo hace Dios precisamente en este misterio. Espero que a partir de este abordaje hayamos podido profundizar. Les invito a que lean el texto de John Dominic Crossan y Marcus Borg, La Primera Navidad, eh, que es para esta sesión, va a ampliarles sobre lo que yo dije y va a explicar de una manera más pausada esto que yo he hecho en 40 y tantos minutos. Espero que estén muy bien, que pasen una muy feliz semana y un feliz fin de semana también y nos veremos entonces en una próxima oportunidad. Buenas noches.